un personality show en la que tan importantes son los entrevistados, que suceden anécdotas, momentos que pese a que se les haya entrevistado muchas veces, nunca se han conseguido ni se han visto. Creo que esta es la mayor grandeza de este programa, del Rincón de Pensar, que creo que nos va a dar muchas alegrías, que aporta a la cadena, pues creo que un género que en estos momentos no teníamos, como es el de las entrevistas, y que con Risto suma más, suma una cara más que no teníamos. Que otra de las novedades que introduce es que hay un pequeño epílogo donde los invitados pueden decir qué les ha parecido la entrevista sin Risto delante, es decir, tienen la cámara a su disposición y pueden decir todo lo que les parece. Yo estoy honrado, feliz de estar en un grupo como A3 Media, un grupo que apuesta por el talento, que apuesta por gente a la que admiro tanto, como Jordi Évole, como Chicote, como Ana Pastor, como Manu Sánchez, como tantos y tantos, Jorge Fernández, tantos, que iría diciendo y no acabaría. Claro, que se hayan fijado en mí y me hayan propuesto estar en este grupo es un honor. O sea, me siento un futbolista en su primer día presentando la camiseta. También os digo, es una responsabilidad muy grande, porque aquí hay gente que lo hace muy bien. Entonces, tengo que hacerlo muy bien para seguir. Ahora soy consciente que lo que hay que hacer es mantenerse. Y basándome en eso, pues la primera propuesta que le he hecho a A3 Media ha sido lo que acabáis de ver, bueno, el avance que acabáis de ver. A Rincón de Pensar es un formato, es una manera de sentarse simplemente para charlar, que es lo que yo venía haciendo, lo que ya habéis visto de mí. Pero hay varias novedades que son las que me gustaría recalcar, porque al final las similitudes las vais a ver vosotros. La primera tiene que ver con quizás, que es la más personal, con un aspecto que parece estético, pero no lo es, que es el aspecto de mis gafas de sol. Es decir, la característica de repente, yo en este programa va a ser el primero en el que efectivamente voy a aparecer con gafas transparentes y me van a ver los ojos. Y eso fuera de ser un tema estético, y mira qué bien, pues es superficial y frívolo, yo creo que en esta etapa de mi vida ya no tenía sentido llevar gafas de sol. Hoy seguramente es el último acto público en el que llevo gafas de sol. ¿Por qué profesionalmente es una nueva etapa? Precisamente porque en El Rincón de Pensar vais a ver que le voy a exigir a todo el mundo que venga la misma transparencia que yo voy a dar. Entonces no tenía ningún sentido que yo me parapetase detrás de unas gafas de sol. Esto, punto número uno. Punto número dos, a mí me daba miedo quitarme las gafas de sol. Llegó un punto que era casi prisionero de un aspecto tan estúpido como llevar unas gafas de sol en público. Y creo que una de las características de este programa tiene que ser despojarse de los miedos propios y ajenos. Y el primero tenía que ser yo de nuevo. Pues si lo que más miedo me daba de cara al público era quitarme las gafas de sol, yo el primero me las quito. La segunda gran diferencia, como se ha dicho, y han presentado muy bien en el dossier que tenéis todos, es que no hay siquiera contacto con el invitado, no hay ni una palabra previa, no hay ni un SMS, no hay un WhatsApp, me he quedado antiguo ya, un WhatsApp entre el invitado y yo, no hay nada previo a la conversación. Yo creo que eso es un aspecto que hace que el espectador lo que vea sea fresco, sea nuevo. Aunque ya nos conociéramos, hace mucho que no nos vemos, o hace 10 días que no nos vemos, y se nota, se ve, el espectador lo ve. La tercera, que creo que es también a recalcar, es un feedback, ese rincón de pensar, ¿no? Cuando envían a los niños al rincón de pensar, la pregunta que le hacen después siempre es, bueno, ¿qué has aprendido? ¿Qué has pensado? ¿No? Bueno, pues eso es lo que le hacemos a los invitados. ¿Qué has pensado? ¿Cómo te has sentido? Esta es la ocasión que tienen ellos de devolvérmela por todos lados. O sea, me dan mi propia medicina, me pueden decir lo que quieran, yo no estoy delante, pueden sentirse libres de decirme, oye, pues mira, me ha parecido un borde, me ha parecido un necio, me ha parecido lo que sea, lo que quieran. Creo que esa parte también le dota al formato de una doble honestidad. Una es delante de mí y otra es sin mí. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, decía que tu marca es lo que dicen de ti cuando tú no estás delante. Bueno, pues ahí vamos a ver cuál es la marca del programa y lo que ha pasado con esa conversación. Es un programa que por la franja en la que va y
y el día en el que va, teníamos que darle más rock and roll. Y eso es lo que hemos hecho. Este programa va los martes después de Ahí Abajo. Es decir, en el late de los martes en Antena 3. Alrededor de las 12, ¿no? Y claro, es una franja en la que teníamos que apostar. Podemos ser mucho más transgresores, podemos invitar a gente que seguramente en prime time pues no convendría invitar, podemos tocar temas, incluso ir un pasito más allá. Ya os digo, yo creo que lo vais a ver incluso en la selección musical. Hay muchísimo más rock and roll también en la selección musical. Tenemos muchísimas ganas de estrenar. El día de estreno es el 19 de mayo, es decir, el martes que viene, mañana no, de aquí el 7. Lo que decía el carácter. Creo que el carácter, yo tengo una definición de carácter que cada uno tendrá la suya, pero para mí el carácter es la capacidad de decir no. El que es capaz de decir no en la vida, tiene carácter. Vamos a invitar a gente con mucho carácter y eso va a hacer que este programa sea muy difícil de producir, porque nos van a decir que no, siempre, hasta que nos digan que sí. Hemos tenido la suerte de los primeros que tengan mucho carácter y nos han dicho que sí, pero esa es nuestra intención, que entre famosos, poderosos, ricos, deportistas, cantantes, en fin, todas las profesiones posibles, seleccionar o buscar aquellos que tengan más carácter, más personalidad. Aquí vamos a seleccionar en función de la personalidad del invitado, no de si es más o menos poderoso, no si es más o menos rico. Y eso es lo que me gustaría recalcar, porque eso le va a dotar, creo, al programa de también de un carácter. A mí me sigue haciendo gracia que veáis diferencia entre mi faceta pública y la privada. Obviamente, cuando estoy en privado no soy así, no me he visto así tampoco, pero eso creo que no debería sorprender a nadie. Pero ya está, esto es un rol que estoy haciendo como presentador de un programa de televisión, como vosotros estáis haciendo de periodistas. Y quien sea madre o padre, pues no se comporta así, y ya está, no hay que darle más vueltas. Y soy simpático con la gente que me cae bien. Tú porque me caes bien, pero hay gente que pregunta por ahí. Y la segunda pregunta era sobre Marcos de Quinto. Bueno, lo de Marcos ya creo que lo ha aclarado el productor de Viajando con Chester, ya dijo que se nos había quedado desfasada la conversación. Efectivamente, al cabo de una semana de grabarla, se anunció el ERE en Coca-Cola. Y a mí me encantaría tener a Marcos de nuevo para preguntarle sobre el ERE de Coca-Cola y para preguntarle sobre su marcha a Atlanta y sobre 1000 cosas más que pueden ser muy interesantes de un tipo que lleva la comunicación global de una marca tan importante como Coca-Cola. Sí, es que si vengo y hubiera hecho otra cosa me estarías preguntando ¿por qué no has hecho lo que ya venías haciendo? ¿Y por qué has hecho una cosa distinta? Yo sé que si tenéis una idea mejor, fantástico. A mí esta idea me parece total. O sea, sentarme con gente interesante, que tenga personalidad, que tenga mucho que contar y sonsacarle y ponerle contra las cuerdas y arrinconarle, pues sí, igual es lo único que sé hacer. Bueno, también sabía hacer de jurado de talent shows, pero eso vamos a dejarlo ahí. Y me encanta y me divierte. Y cuando Antena 3 se me acerca a decirme, oye, queremos que estés con nosotros, entiendo que es por lo que he hecho también, ¿no? Con lo cual, ¿qué sentido tendría? El día que Matías Prats pues, se ponga a bailar, en vez de a presentar un informativo, pues supongo que le harás la misma pregunta. Pues mira, no me vas a creer con lo que te voy a decir. Pero hasta ayer por la noche no había visto el Chester. Me da igual que no me creáis, os lo digo en serio. Yo, como sabéis, yo dejé el Chester, y como cuando alguien deja una relación, pues desea que le vaya bien y que le vaya bonito y que seamos muy felices los tres. Bueno, ahí hay una que no, pero yo en general siempre soy bastante de decir, oye, pues que les vaya muy bonito. Y ayer vi los últimos minutos, porque estuve viendo el Sábados de Évole, que fue, por cierto, maravilloso, bestial. Pude ver el Sábados de Évole, que también hacía muchos domingos que yo no podía ver el Sábados de Évole en directo. Y nada, y lo puse en Twitter. Dije que me parecía muy interesante el ejercicio que habían hecho en el Chester, ¿no? de Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y ya está. Pero no he visto a Breta. Y además es lo que te digo. He dejado yo la relación, o sea que les vaya muy bonito. Seremos muy felices los tres. Pues mira, la misma pregunta me hacían cuando estrenábamos el Chester. Y decían, no, es que te van a poner la franja de Évole, ¿qué te parece que te enfrenten a Évole? Y digo, bueno, yo eso, primero sabéis que no lo decido, lo decide la cadena. Y además la cadena decide sabiamente donde mejor cree que va a funcionar el programa. Con lo cual, yo estoy encantado que me pongan ahí, encantado. Una fuente que me parece un maestro, un genio en lo que hace,
nada que ver conmigo, es decir, otro perfil radicalmente distinto al mío. Yo sí, algún día ves que hago un monólogo, verás que no te hace ni puñetera gracia lo que te cuento, así que no tenemos nada que ver. Yo para empezar, y no quiero dar lecciones de nada a nadie, porque para empezar no soy periodista, o sea, no me puedo comparar con alguien que ha estudiado para dedicarse a ello, yo ni lo pretendo tampoco, o sea, también me he dedicado a la publicidad y no estudio publicidad, o sea, imagínate. ¿Yo qué hago? Yo me siento delante y escucho. Es que no pretendo ni hacer lo de la conversación, que todo esto llevamos años, ¿no? Todo este año pasado hablando de conversación. Lo de la conversación, más que nada, es escuchar al que tienes delante. Y yo lo que hago es escucharle al que tiene delante. Efectivamente, sí que hay una parte en la que, como yo soy conocido, que tengo una fama, y una mala fama, según la acabáis de escuchar, de tío simpático, antipático, borde o lo que sea, pues seguramente hay una cierta predisposición del invitado, pero eso yo no lo puedo controlar, eso yo no puedo hacer nada. Yo me siento ahí, y una cosa sí que te voy a decir, mira, en los que llevamos grabados, esto es como una partida de ajedrez. En realidad, tú no puedes hacer siempre peón 4 rey, porque no sabes nunca lo que te va a contestar el otro. Y cuando te contesta el otro, de repente tienes que cambiar la estrategia. Vais a ver, de una entrevista o de una conversación a otra, como paso de ser el hermano mayor a ser el hijo pequeño, a ser la mujer de hacer faenas, a ser el primo del pueblo. O sea, con cada uno de los invitados tienes que hacer un poco como Celic de Woody Allen, mutar e intentar adaptarte para sacar lo mejor de él. Y eso es lo que yo hago. Mejor, peor, diferente, no lo sé, pero eso es lo que me gusta también. Y esas 2 semanas no hubo absolutamente ningún contacto de Mediaset. Esto lo puedo igual. De A3 Media no hemos tenido. Yo estuve esperando pues una resolución del conflicto con Mediaset durante unos días, como bien sabéis, hasta que se supo que el programa de Viajando con Chester lo iba a llevar otra persona. Y en ese momento, entonces sí que entendí que se abría la veda para que yo pudiese marchar. Pero hasta entonces, yo te puedo garantizar, y podéis preguntar a Mediaset, podéis preguntar a todo el mundo, yo no hice ningún contacto y estuve esperando a que alguien me dijera algo. Mira, os puedo avanzar que vais a ver creo que ya se ha avanzado por ahí, una actriz porno, y vamos a hacer una conversación tumbados en una cama redonda. O sea, eso lo pones un prime time, hombre, poder puedes, pero quizás no es lo más adecuado. En Mediaset, para Mediaset solo tengo palabras de agradecimiento. Me he pasado 9 años ahí, he construido muchísimos momentos maravillosos, delante y detrás de las cámaras. Como sabéis, he trabajado con quizás 2 de los mejores productores que hay en televisión en estos momentos. Uno es Tinet Rovira y el otro es Óscar Cornejo. Con Tinet me enseñó a estar delante de una cámara, Óscar me enseñó a olvidarme de ella, y creo que han sido 9 años maravillosos, de proyectos, de Operación Triunfo, Tú sí que vales, Viajando con Chester, etcétera, etcétera. Ahora bien, creo que toda relación también llega a un fin, ¿no? Y como una de mis frases favoritas es crecer es aprender a despedirse, y creo fielmente en esa frase, me ha tocado aprender una vez más a despedirme, y no pasa nada. El hecho de que las relaciones no duren para siempre no significa que sean un fracaso, significa que se ha cerrado una etapa. Lo único que me ha dolido de mi ruptura con Mediaset ha sido que mintiese, porque Mediaset mintió en mi salida de Mediaset, y eso me ha dolido. Eso es lo único que me ha dolido. Básicamente porque creo que no era necesario. No fue necesario mentir. Es decir, se dijo que yo había pedido un aumento de sueldo para quedarme Viajando con Chester, lo cual es falso. A mí, no solo yo no pedí un aumento de sueldo, sino que a mí se me prometió, que es diferente a pedir, se me prometió que el episodio piloto lo cobraría a precio de piloto, que es muchísimo menos que lo que habéis publicado, especialmente los del Mundo, si estáis por aquí, vamos, informaos antes, por favor. Se me prometió que ese caché de piloto iba a ser para los siguientes programas, y yo llevaba 26 programas cobrando a precio de piloto, 26. Cuando llevas 26 programas cobrando a precio de piloto ya no es un tema de cantidades de dinero, es un tema de que te han engañado. Y encima se dice que yo he pedido un aumento, con lo cual estirarte a los pies de los caballos en un momento como el actual, en el que la gente pues, lo está pasando mal, y en fin. Entonces, eso es lo único que a mí me dolió de todo eso, de toda esa ruptura. Básicamente porque era innecesario. Era innecesario. Entonces,
Fijaos si es falso que yo pidiese un aumento de sueldo, que para empezar no puse ni una cifra encima de la mesa. Simplemente dije, oye, me habías prometido que esto era el caché de piloto. Y la respuesta fue, lo tomas o lo dejas. Fijaos si es falso que yo me he pasado 9 años actuando como si fuera alguien con contrato de cadena, cuando no he tenido contrato de cadena durante 7 de esos 9 años. Fijaos si es falso que yo incluso me he llegado a enemistar con Pablo Motos, pobre, que le dije que no a ir a su programa porque se me pidió en Mediaset que no fuese. Fijaos si es falso que he llegado a hacer muchísimas cosas gratis por Mediaset. Eso no lo hace alguien que es un pesetero. Y a mí nadie me hace decir cosas que yo no he dicho. Y es un aviso a navegantes. Cada comunicado que haga, quien sea, no Mediaset, quien sea, diciendo cosas que sean falsas sobre mí, yo las voy a contestar. Buenos días, Risto. Estamos en la presentación de Al Rincón de Pensar, que se estrena el martes 19. Cuéntanos, porque no va a ser un programa de entrevistas, sino que se va a dividir, por llamarlo así, en 2 partes. En la primera parte creo que vas a conversar con el invitado y luego hay un epílogo en el que el invitado pues, puede contar qué le ha parecido la entrevista. Cuéntanos un poco de lo que se va a encontrar el público al Rincón de Pensar. Bueno, el Rincón de Pensar al final es mi manera de conversar con gente que ha hecho algo interesante en la vida o que está haciendo algo interesante con su vida. Y es mi manera también de preguntarles y de ser inquisitivo y de ser toca pelotas de alguna forma, que es lo que me va a mí. Entonces faltaba una parte que era la parte de la venganza, ¿no? De alguna forma, una vez acaba esa conversación, pues que ese personaje, esa personalidad pública, pues pudiese ponerse delante de una cámara y decir qué le ha parecido. Esto ocurría normalmente antes, cuando se iban por ahí por los platós, y ahora hemos decidido hacerlo dentro del mismo formato, es decir, que puedan decir la suya, ese epílogo del que estabas hablando. Al final es mi manera de entrevistar, mi manera de ponerme delante de la gente, lo que va a marcar la diferencia. Esperemos. Bueno, y Hombres G, Dani Martín, Vanessa Martín, Mario Conde y Borja Semper van a ser los primeros invitados en este programa. Correcto. Cuéntanos un poco qué se va a encontrar el público. Bueno, pues es lo que te decía, van a encontrar gente que ha tenido o mucho éxito, o mucho dinero, o mucho poder, o mucha fama, y que todavía la tiene, y que van a reflexionar sobre sus mayores éxitos, sus mayores fracasos. Con Hombres G, por ejemplo, tenemos una conversación maravillosa porque yo les dije, contadme vuestra cara B. Es decir, la cara A no me la cuentes, que ya sé que sois muy guapos, que habéis tenido 30 años de éxitos. Contadme qué es vuestra cara B, vuestros fracasos, vuestros momentos chungos, aquello en lo que vosotros estuvieseis a punto de tirar la toalla. Y ahí sale una conversación maravillosa que luego reconocen que en 30 años no la habían tenido. Yo creo que ese es el valor de Al Rincón de Pensar. Intentar aportar todo aquello que no se ha dicho, aunque eso que se ha dicho sea muy poquito. Y bueno, has hecho muchas entrevistas. ¿Se te ha quedado alguna pregunta pendiente que te hubiese gustado preguntar al acabar la entrevista? Uy, siempre. Cuando uno sale de la entrevista siempre empieza, ¡ay, tendría que haberle preguntado aquello! Pero eso es lo que decía, creo que era Molière, que decía el espíritu de la escalera, ¿no? Cuando ya estás en la escalera yéndote, piensas, ¡ay, le tendría que haber dicho aquello! Pero bueno, eso son los gajes de improvisar, que al final estamos improvisando todo el rato, no hay un guión. Y esa es la gracia también. Ya para terminar, es una responsabilidad saber que, bueno, en tu anterior etapa fue un programa, por llamarlo así, que fue un programa referente para el periodismo, para el mundo del periodismo. Bueno, eso lo has dicho tú, yo no sé si era referente o no. Yo creo que hicimos un buen programa, que hubo momentos muy interesantes y de verdad. Y eso es lo que vamos a pretender seguir haciendo con El Rincón de Pensar, que es que haya momentos de verdad, donde el invitado se sincere y donde salga la verdad de cada uno. Muchas gracias y mucha suerte. A ti.